y decirle a los jóvenes que hay dos maneras de vivir la vida, desde el espíritu de la profundidad o desde la superficie. El espíritu de la superficie es el espíritu de la moda. En la superficie, en lo banal, todo cambia. Lo banal es aquello en lo cual todo va mutando. Y hoy está de moda una cosa y mañana está de moda otra. Yo te invito a que habites en el espíritu de las profundidades y que te encuentres con el espíritu de los grandes hombres de la historia, esos hombres que han descubierto las verdades profundas del ser humano, las verdades últimas del ser humano. En esa verdad vas a encontrar la autenticidad que tanto buscas. La verdadera autenticidad te la va a dar descubrir el espíritu de las profundidades, que son esas verdades hondas del ser humano, en la cual todos nosotros nos hermanamos, aquellos que hemos podido naufragar y hemos podido navegar en esas profundidades. Te invito a que para ser auténtico no seas banal ni superficial, sino que encuentres la autenticidad en la profundidad. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del filósofo argentino Jonathan Ramos para hablar del que para mí es quizás el tema más crucial de nuestro tiempo, el relativismo moral. Así que vamos a definir primero el relativismo moral de forma precisa, vamos a rastrearlo desde sus inicios hasta nuestros días y vamos a tratar de desvelar cuáles son sus ramificaciones, por qué el relativismo, desdibujando la línea que separa el bien del mal, corrompe nuestra libertad y nuestra justicia, nuestras ideas de tolerancia, diversidad y convivencia, nuestra búsqueda de sentido y nuestros impulsos luminosos, ¿no? Ese anhelo del alma humana por apuntar teleológicamente hacia Dios, el Ser Supremo. Jonathan, para empezar, te propongo que hagamos un pequeño experimento mental, ¿no? Imaginemos por un momento que eres un ser incorpóreo, ¿no? Una especie de ángel caído, cuya misión es destruir a la humanidad, pero de una forma muy particular. Tienes el poder de hacerles creer una mentira, pero solo puedes escoger una, ¿no? Y cuando hayas escogido cuidadosamente tu mentira ganadora, todos los seres humanos la creerán y, como consecuencia del engaño, provocarás la destrucción de la humanidad. ¿Qué mentira escogerías? Bueno, es una pregunta muy desafiante, ¿no? Porque te lleva al núcleo de la vida humana. Y mira, a mí se me ocurre sostener, si yo quisiera destruir la humanidad, le diría a la humanidad que se apropie del criterio moral, que el ser humano se adueñe del criterio por el cual hay algunas cosas que se le llaman buenas y a otras que se le llaman malas, y que según ese criterio moral, el hombre tiene que hacer lo que quiere, sin ninguna restricción, porque vino a este mundo a ser libre, y Dios es un ser muy perverso que te prohíbe de hacer cosas que son hermosas y muy placenteras, y ser cristiano te va a convertir en un ser reprimido y neurótico, y que la mejor manera de ser libre es liberarse de los mandamientos y de esas opresoras leyes de Dios. Sí, muy interesante esto que dices, ¿no? Acerca de la verdad, porque bueno, hablando de relativismo moral, hablando del bien y del mal, estamos directamente entrando en el territorio también de la verdad, no se puede sacar de la ecuación, o sea, ¿es verdadero que el bien existe o no es verdadero que el bien absoluto existe? Y vivimos en esta especie de cultura de la autoinvención, es decir, la verdad no es algo que yo descubro, no es algo que existe fuera de mí, fuera de mi propio criterio, como decías antes, sino que es algo que, bueno, que yo puedo inventar o que puedo fabricar caprichosamente y de alguna manera todo aquello que no me permite elegir mi verdad, eso que tanto se repite ahora, es mi verdad, no me permite ser libre. Entonces nunca me impongas ninguna verdad absoluta o ningún valor, no apeles a nada objetivo, sino que yo, en el fondo de mi libertad, me voy a inventar mis propias verdades, tanto a nivel lógico como a nivel moral, ¿no? Y esto pues es un ejemplo, por supuesto, de tolerancia, porque, claro, me da la autoridad de poder elegir qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Nosotros lo que queremos proponer en esta conversación es, bueno, esto es una receta para el desastre, ya estamos instalados en esta cosmovisión, esto tiene implicaciones desastrosas para todos, pero también queremos ver de dónde viene esto. Y ahí es donde tú, Jonathan, nos puedes
ayudar, por ejemplo, remontándonos quizás a la antigua Grecia, con aquellos señores tan despreciables llamados sofistas, qué hicieron, qué camino abrieron y cómo eso se fue desarrollando, para ver un poco, pues de forma breve quizás, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Mirá, para entender el relativismo, primero tenemos que entender en qué consiste la cuestión ética. El ser humano tiene tres tipos de lenguaje. Un lenguaje descriptivo, por el cual une un sujeto con un predicado. El lenguaje descriptivo puede ser verdadero o falso en la medida en que el predicado se corresponde con el sujeto. Un lenguaje persuasivo, donde el sujeto intenta que el receptor quiera lo que el emisor quiere y que valore lo que el emisor valora. Y el lenguaje prescriptivo es una orden. Se enuncia con por ejemplo, si en el lenguaje descriptivo yo digo Jorge entrevista a Jonathan, el lenguaje prescriptivo rezaría Jorge debe entrevistar a Jonathan, ¿no? El debe. O sea, la ética es la ciencia del deber ser. Entonces, en el hombre ciertamente está pesando sobre él una cierta obligación, un cierto deber, una cierta responsabilidad. Claro, este deber y esta responsabilidad muchas veces podría ser interpretado como opresor. Es decir, ¿por qué yo me tendría que sentir obligado a ciertas cosas, a vivir de cierta manera? ¿Por qué el deber y no más bien la libertad vendría a resultar? Entonces, esta cuestión implica que todo aquello que es una obligación en términos de la inteligencia, los principios de la lógica son obligatorios. Si vos negás los principios de la lógica como ser el principio del tercero excluido, el principio de identidad y de no contradicción, bueno, no podés pensar, directamente no podés pensar. De igual manera, ciertos axiomas de las matemáticas son obligatorios y ciertas axiologías de la ética también. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, mira, la axiología de la ética la pone cada ser humano y cada ser humano elige el criterio con el cual poder discernir la verdad y el bien? De tal suerte que solo es verdadero aquello que yo quiero en virtud de un criterio particular o aquello es bueno en virtud de lo que a mí me complace, de lo que a mí me sirve, de lo que para mí es útil, de lo que para mí es convincente o conveniente. Entonces, los filósofos defendían que solo la verdad merece ser defendida, solo la verdad es digna de defensa, de predicación, de enseñanza. En cambio, los sofistas decían, no, en realidad cualquier postura puede ser verdadera o falsa. Acá lo que importa es la retórica, es la capacidad de persuadir al otro de que lo que yo quiero lo quiera el otro también. Entonces, el sofista anula el lenguaje descriptivo, por el cual algo puede ser verdad o falso, y anula el lenguaje prescriptivo, por el cual nosotros estamos obligados a realizar ciertas cosas, y se queda solo con la cuestión del lenguaje persuasivo. Para el sofista solo hay persuasión. Y la persuasión consiste en que la categoría de la relación, que en Aristóteles es una de las 10 categorías que tiene respectividad prosti con la sustancia, para los sofistas la relación no tiene otro criterio más que la propia voluntad humana. Es el hombre con su voluntad el que pone el criterio mediante el cual nosotros le llamamos a ciertas conductas buenas y a ciertas conductas malas, ¿no? Valga la aclaración, la palabra conducta viene de conducir. ¿Con qué principios nosotros estamos conduciendo nuestra vida? Bueno, esos principios para la moral absolutista o trascendente no está disponible, es objetiva, necesaria, universal y fija, y ese criterio para el relativismo moral es contingente, arbitrario y totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, en la ética hay una disputa entre la moral objetiva y la moral relativista. Estabas haciendo mención hace un momento al concepto de libertad, ¿no? O sea, el relativista viene a decir, básicamente, no somos realmente libres si no podemos crear nuestros propios valores de forma subjetiva, ¿verdad? Sin embargo, este argumento ya presupone que, bueno, la libertad es algo que quiero garantizar porque es algo valioso. La libertad es algo bueno, de ahí que yo quiera garantizar mi libertad. Y claro, si la libertad es realmente buena, pues también debe ser la libertad de algo realmente malo. Por lo que estás asumiendo, desde la posición relativista, estás asumiendo
un mal real y objetivo, así como un bien real, ¿no? y objetivo. Entonces, de alguna manera, si intentas probar que el relativismo es objetivamente cierto, ya crees en la verdad objetiva, ¿no? Que Y hay algo cuando alguien, objetivamente malo. claro, y cuando alguien atenta contra tu libertad o te hace una injusticia, tú ya te estás comportando de alguna manera como un Sí, absolutista, ¿no? Porque crees en sí, un sí, sí. absoluto que debe defenderse. Sí, sí, sí. Vos le podés hacer esta trama a un relativista. Hacele algo malo, en broma, qué sé yo, mentile, insultale, o hace algo malo. Y él te va a decir, pero ¿por qué me haces esto? ¿Y qué tiene de malo? No, bueno, me estás insultando. ¿Y quién dice que insultar es malo? No, bueno, insultar es malo. Para vos, para mí no. Yo tengo otro criterio moral. En mi criterio moral, mentir no es malo, robar tampoco es malo, según mi criterio moral. Esto es paradójico, justamente por lo que dice Kant, ¿no? Kant tiene una ética muy interesante, ¿no? Y en cuanto al criterio objetivo, Kant me gusta, no en tanto el contenido, ni la forma de procesar el razonamiento, sino en cuanto a la objetividad del razonamiento. Kant dice, obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Claro, la pregunta ética es, o filosófica, ¿esa moral es intersubjetiva? O sea, ¿es creada por el sujeto y luego trasladada a la colectividad o es objetiva? Y bueno, Kant responde que es objetiva, que en realidad lo que hace el sujeto es descubrir con su razón práctica cuáles son las máximas que mueven universalmente a la conducta de los hombres, ¿no es cierto? Y claro, si yo te digo, mira, porque se le hacía este reparo a Kant, ¿no? Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Entonces yo te digo, mira, yo estoy dispuesto a convertir la mentira en una máxima para todos. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy dispuesto a que me mientan a mí. Suponiendo que Kant está diciendo, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero como yo estoy dispuesto a que me mientan, entonces estoy dispuesto a sembrar la mentira como valor absoluto. El problema es que en el pensamiento comunitario, si todos mintiéramos, no funcionaría la comunidad. De hecho, la palabra comunidad viene de tener algo en común. Y lo que tenemos en común es que nos decimos la verdad. Por eso es que confiamos en el otro. Yo creo que vos te llamas Jorge. Yo sé que vos te llamas Jorge. Y si a mí me preguntan cómo te llamas vos, voy a decir que te llamas Jorge. Y no necesito ver tu documentación, no necesito hacerte un análisis ni nada por el estilo, ni una investigación. ¿Por qué? Porque nos decimos la verdad, porque lo común es decirnos la verdad. Bueno, en un mundo relativista, donde cualquiera puede mentir en cualquier lado, la pregunta sería, ¿y quién te dijo que eso es malo? Yo tengo un profesor que es el director de mi tesis, que tuvo un debate con Adela Cortina. Adela Cortina es de la escuela de Frankfurt, ¿no? Es de la escuela del consenso. Entonces, Adela Cortina dice, no, la ética debe ser consensuada. Solo es bueno aquello que consensúa el pueblo, que consensúa deliberando la sociedad. Y este filósofo, que además es sacerdote, le dice, ¿y por qué tengo que consensuar? ¿Quién dice que el consenso es bueno y no más bien el disenso? ¿Quién dice que es bueno el consenso y no más bien el conflicto? ¿Por qué no hacer una ética del conflicto, como la hace Foucault o Marx? ¿Por qué no hacer una ética de la guerra? ¿O por qué no hacer una ética del imperialismo? ¿O una ética del más fuerte, como Trasímaco o Nietzsche? ¿Quién dice que hay que consensuar? Entonces, cuando el relativista realmente se da cuenta que no tiene criterio para decir que algo es malo, realmente el relativismo no es una moral. No existe el relativismo moral, porque no existe la moral relativa. O hay moral objetiva o no hay moral. Entonces, no existe el relativismo moral. El relativismo moral es imposible. Es una contradicción in terminus. El relativismo moral es una contradicción adyecto, es una aporía, es un oxímoron. Sí. Lo que dicen es no existe ningún valor moral superior, no existe una línea recta, ¿verdad?, que nos diga si las líneas que estamos dibujando van o no van torcidas. Eso no existe, ¿verdad? El problema de que no exista algo así es que
si tú para juzgarme o condenarme no apelas a ningún valor moral superior, ¿a qué puedes apelar entonces? ¿A tus sentimientos o a tus puños, verdad? O sea, ejerces contra mí tu fuerza emocional o tu fuerza física. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a un totalitarismo que es esclavizante y denigrante para todos. ¿Por qué? Porque si lo objetivamente verdadero y bueno ha desaparecido, ya no existe ese estándar, si no hay un criterio moral objetivo, todo lo que queda es la lucha de voluntades. Y en este choque de voluntades, ¿cuál se va a imponer? Pues la más poderosa. Entonces, el tirano que tiene la mayor voluntad de poder y los medios para imponerla, pues la impone, ¿no? Cuando yo te digo que el relativismo moral es imposible, es que justamente no existen los relativistas morales. En algún momento son absolutistas, en algún momento son dogmáticos, en algún momento son totalitarios, en algún momento utilizan un criterio objetivo. ¿Por qué es malo quitarle la libertad a alguien? ¿Quién dice que es bueno ser libre? ¿Por qué es malo ser esclavo? Sí. ¿Se entiende? Bueno, ¿Quién no, dice que es yo creo que malo se que una entiende mujer no pueda perfectamente. Sí, decidir? Para mí es hermoso que las mujeres no puedan decidir sobre otra vida humana en su vientre. Es hermoso. Para mí es totalmente bueno que la mujer no pueda decidir sobre otra vida. Me encanta. si tú hoy aceptas que la vida que crece en el vientre materno puede ser no interrumpida, porque como tú dices en algunos de tus debates, no se interrumpe porque no se va a reanudar, va a ser asesinada, ¿verdad? Si yo puedo asesinar esa vida, de repente lo que acabo de hacer es abrir la puerta para que haya otro tipo de vidas que también pueden ser erradicadas, ¿no? Bueno, ayer la vida que erradicamos es la vida del feto, pero mañana puede ser la vida del judío, ¿no? Claro, a ver, esto es tremendo lo que decís. O los valores y los derechos son absolutos, o no hay derecho. O no hay derecho. Digamos. En el derecho hay dos grandes escuelas. La escuela ius naturalista, que sostiene que los derechos humanos son naturales y por lo tanto no están disponibles a la voluntad del hombre porque no surgen de ella. Y por otro lado, el ius positivismo, que sostiene que las cosas son justas o injustas, legales o ilegales, solo porque hay una voluntad humana que las quiere, y son ilegales porque la voluntad humana los prohíbe. De tal suerte entonces que si yo te pregunto, ¿por qué es justo defender la patria? ¿Por qué es justo decir la verdad? Dar un salario digno al trabajador. ¿Por qué es justo respetar la libertad de otros o no robar su propiedad privada? Bueno, nosotros, los que tenemos una moral objetiva y un derecho natural, diríamos que eso es bueno por una ley natural. Hay algo intrínseco que hace que la verdad sea buena, que la vida sea un valor y que la libertad sea un valor para nosotros. Es intrínsecamente buena la libertad bien entendida, ¿no? En cambio, aquellos que sostienen el voluntarismo y el ius positivismo, sostienen que en realidad esas cosas son buenas en la medida en que alguien las ha querido. Pero si esa persona que tiene autoridad mañana quiere otra cosa, será bueno aquello que quiera. Entonces, tu derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad estaría dependiendo absolutamente de la voluntad arbitraria de aquellos que tienen el poder para decidirlo. Entonces vos no tenés garantizada tus derechos, no tenés garantizada tu vida, tu libertad ni tus bienes, porque claramente el derecho es un don del poder. Y como hoy te beneficia la arbitrariedad del Estado, mañana te puede perjudicar, porque esto es así. Por ejemplo, en la Argentina, nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, la Argentina ha incorporado ciertos tratados internacionales que garantizan el derecho a seguir viviendo desde la concepción, el derecho a la vida desde la concepción. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional por los Derechos del Niño, la Convención Internacional por los Derechos Humanos, sostienen que hay vida desde la concepción y que todo ser humano merece el derecho a seguir viviendo. Sin embargo, el Estado argentino, en el gobierno de Alberto Fernández, decidió cambiar el derecho penal, el Código Penal, para legalizar el aborto. Entonces, el Código Penal
está en contra de la Constitución, que es la Carta Magna, ¿no es cierto? Bueno, si el gobernante hoy decide que, por ejemplo, los niños no nacidos no son personas, o que son personas pero no tienen derechos, te pregunto, ¿qué pasaría si otro gobernante, medio desquiciado, mañana decide que no son personas los indígenas, o que no son personas los europeos, o las mujeres? ¿Tendría derecho a hacerlo? Y yo creo que una feminista te diría, no, no tendría derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque le estaría quitando su derecho. ¿Por qué? Si él quiere que no sea persona, sería legal que no lo sea, y sería justo que no lo sea, porque el derecho depende de lo que él quiere. Entonces, se convierten en yus naturalistas cuando el Estado no quiere lo que ellos quieren, y son yus positivistas cuando el Estado quiere lo que ellos quieren. Entonces es imposible ser relativista, en el fondo es una, digamos, es un absurdo, es una utopía, es totalmente ridículo y, como diría Santo Tomás, repugna a la razón. Creo, Jonathan, no sé si este análisis será muy acertado o no, es fruto de mi observación, pero creo que muchas de las personas que defienden ciertas posturas morales relativistas lo que realmente están haciendo es entrar en contacto con comportamientos que ellos mismos consideran deshonestos acerca de ellos, ¿verdad? Y tratar de justificarlo o relativizarlo de alguna manera para, bueno, eliminar esa culpa, ese cargo de conciencia, que al final la propia conciencia humana es una medida que nos pone en contacto con la ley moral, ¿verdad? Entonces, bueno, como yo estoy haciendo este tipo de comportamiento y yo sé de alguna manera que este comportamiento me carga, me pesa en la conciencia, ¿qué pasaría si a través de la razón voy a dar un rodeo y decir que realmente el bien y el mal, en ese caso concreto, pues no son absolutos, son relativos y dependen de las circunstancias, dependen de las creencias, dependen de las culturas, dependen de ciertas cosas que, bueno, que de ahí que no se le pueda acusar a nadie de acabar con la vida del nonato o de incluso, ¿por qué no?, acabar con la vida del que acaba de nacer, pero no es querido por quien le dio vida. Mira, yo creo que cada vez que vos querés practicar el mal, como hay una conciencia de bien inserta en todos nosotros, y de alguna manera todos intuimos por nuestra conciencia aquello que es bueno y que es malo, es imposible practicar el mal si no engañas a tu conciencia. Entonces, si vos querés abortar, tenés que convencerle a tu conciencia que no estás abortando a una persona humana. Es más, que ese ser no es tu hijo. Es un saco de Tenés células, que, ¿verdad? Como un tenés que insecto que convencerle de aparece por la casa, ¿verdad? Y uno lo pisa. así es. Es un Ujú. intruso en tu cuerpo, es un gránulo, es un órgano, es una molécula, es un grano de células, una bolsa de células. No es tu hijo. Digamos, ninguna mujer va a abortar diciendo voy a abortar a mi hijo. Sería una perversa, una macabra, una psicópata, una mujer que cuando aborta dice no, estoy abortando a mi hijo, ¿no? Están matando a mi hijo. Entonces, la conciencia tiene que engañarse cuando practica el mal, la conciencia tiene que perturbarse, la conciencia tiene que atontarse para practicar el mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, como la voluntad siempre tiende al bien, a un bien objetivo o a un bien subjetivo, pero lo que lo mueve a la voluntad siempre es un bien, ¿no es cierto? ¿Por qué el mentiroso miente? Porque le hace bien. ¿Por qué el ladrón roba? Porque le hace bien. ¿Por qué el asesino mata? Porque le hace bien. Entonces, de alguna manera, el ser humano tiene una voluntad que tiende al bien. Por naturaleza, la voluntad fue hecha para querer el bien. Ahora, cuando la voluntad está a punto de querer el mal y la conciencia sabe que eso es malo, tiene que pervertirse la conciencia, ¿no? Yo siempre digo, los que no viven como piensan terminarán pensando como viven. Y todos en algún momento hemos pasado por esa situación, ¿no? Ujú. Eh, el psicoanálisis, sobre todo Lacan, habla de Wiederholzwang, de compulsión a la repetición, ¿no? Nosotros en nuestra vida siempre hemos caído en conductas compulsivas y repetitivas que nos dañaban, pero que no podíamos evitar.
y decíamos, no, otra vez volví a hacer lo mismo, no vuelvo a caer más en esto, ¿no? Y pasaban 2 o 3 días, una semana, un mes, y volvías a hacer lo mismo. Y muchos de nosotros que no pudimos cambiar esas conductas que para nosotros eran dañinas, decidimos darle un vuelta y en vez de obligar a nuestra voluntad a querer algo distinto, cambiamos nuestra conciencia y nos convencimos de que eso no era tan malo. Entonces dijimos, bueno, pero si los otros también hacen lo mismo, si mis amigos también mienten, ¿por qué no podría mentir yo? Si yo tengo conocidos que también son infieles con sus mujeres, ¿por qué no podría yo ser infiel con mi mujer también, digamos? Después de todo no es tan malo, sí, vivimos en una cultura donde la vida es una sola, hay que aprovechar el tiempo, las situaciones, hay que ser libre, aprovechar el día. Entonces, de alguna manera, como no podemos vivir como pensábamos, nos convencemos de que la manera en la que estábamos viviendo era buena, pero en el fondo nos engañamos y sabemos que nos estamos engañando. Lo que yo he observado en muchos de estos movimientos colectivistas es que hay una especie de odio hacia el orden, las jerarquías y las estructuras que se han mantenido estables desde hace muchísimo tiempo, y lo que quieren hacer es una inversión de la jerarquía, ¿verdad? Lo que antes se consideraba extraño, prohibido, ajeno, fluido, y estaba en los límites de la sociedad, vamos a traerlo al centro de la sociedad, ¿verdad? Lo que estaba por ahí disperso, se sabía que existía, pero no estaba en el foco público, vamos a traerlo al centro, al altar de nuestra sociedad, y vamos a empezar a adorarlo. Ahí es donde vamos a encontrar nuestra libertad, porque claro, la tradición, al final la tradición lo que hace es despedazarnos. Sin embargo, todos sabemos que hay un orden correcto, al menos para ciertas cosas. Es decir, yo he encontrado muchísimas personas que me dicen, todo orden establecido es patriarcal, tiránico y hay que despedazarlo. Pero, curiosamente, no comen donde cagan y no cagan donde comen. O sea, no tienen el retrete en el comedor, es decir, su casa está ordenada, hay cierto orden. Entonces, hay cierto orden que no está ahí por una mera imposición tiránica, sino porque por los seres humanos, por fruto de nuestra propia conciencia y por ajustarnos a la ley moral, hemos descubierto qué es lo que nos entrega una mayor libertad y qué es lo que nos daña. Sin embargo, parece ser como si ahora quisiéramos explorar, bueno, exploremos qué es lo que nos daña. Aunque tenemos la intuición de que seguramente aceptar ciertas cosas que son inaceptables y tolerar ciertas cosas que son intolerables nos va a llevar al abismo, vayamos a ese abismo, lancémonos por él, bueno, y veamos qué pasa, ¿no? Sí, claro que sí. Pensaba en, en muchas cosas, ¿no? Como el relativista niega las inclinaciones naturales y niega las asociaciones espontáneas, fruto de la naturaleza social del ser humano, yo me imagino que todo progre intuye o imagina algo así como que en la noche de los días, en la noche de los tiempos, los curas, los caciques, los patriarcas y los paterfamilias se juntaron, hicieron un cónclave y dijeron, oigan, ¿cómo podemos oprimir a la mujer, a los homosexuales, a los débiles, a los pobres, a los negros y a los extranjeros? ¿No? Bueno, vamos a hacer leyes que opriman a los débiles y a los pobres. Entonces, ¿no? Me imagino que ellos piensan algo parecido, ¿no? No entienden lo que es el orden espontáneo de la naturaleza, ¿no? Y las inclinaciones naturales, ¿no? Y en virtud de esto, que es una intuición de la conciencia, un relativista muy grande como Sartre escribió en un libro, Las manos sucias, una historia bastante curiosa. Un joven filósofo, 23 años, se recibía de la facultad del Collège de France e ingresa en el Partido Comunista. Y el Partido Comunista le pide la prueba de fuego, la prueba de fidelidad. Es decir, te mandan a hacer algo que vos no harías para que le pruebes al partido que tu voluntad es de hierro y que sos capaz de hacer cualquier cosa por el partido. Entonces, una de las cosas que tiene que cumplir, de los mandatos que le dan, es matar a uno de sus amigos. Entonces él, bueno, agarra la pistola, la guarda en el bolsillo y comienza a caminar a la casa del amigo para cumplir la orden del partido. Y Sartre lanza una figura bastante interesante. Dice que en el medio
del camino, a este joven se le cayó la orden y se dio cuenta que el que mataba a su amigo era él y no el partido, y que la responsabilidad moral era suya y no del partido. Claro, David Hume y algunos empiristas, sobre todo de la analítica del lenguaje, Jane Austen, van a sostener que en realidad lo que es bueno y lo que es malo es aquello que nos causa rechazo, es malo, y lo que nos causa agrado es bueno. El asunto de las emociones es que no pueden forjar una vida comunitaria ni una vida colectiva, porque aquello que a vos te agrada, a mí me puede desagradar. ¿Y cómo podría relacionarme con vos? ¿Con qué criterio nosotros nos relacionamos? ¿Se entiende? O sea, vos y yo nos tenemos que relacionar si es con mi criterio, que es distinto al tuyo, o es con el tuyo, que es distinto al mío. Entonces surge la lucha de todos contra todos. O sea, el relativismo implica la necesidad de concebir que el hombre es un lobo para el hombre, de que el otro para mí es una amenaza, y de que en definitiva, como nuestras intersubjetividades a veces son incomunicables, tiene que triunfar la subjetividad del más fuerte. Entonces viene Nietzsche a decir, no hay hechos, sino interpretaciones, y triunfa la interpretación de aquel que tiene el poder de imponer su interpretación de la realidad como verdad para todos. Bueno, si no existe una verdad objetiva, existe una lucha de todos contra todos. Ahora le pregunto a los socialistas y a los progresistas, ¿quiénes son los que tienen el poder de imponer su interpretación como verdad para todos? ¿Los pobres, los excluidos y marginados de la sociedad, o las verdades que se imponen a través del relativismo son las verdades de los poderes más poderosos de la historia? Ahora, yo sospecho que en realidad aquellos poderosos que instalan su interpretación como verdad para todos, suponiendo que así funcione la política actual, no son los débiles de la sociedad. Y que la moral que se está instalando es una moral que conviene a muy pocos. Y esos muy pocos no son realmente aquellos que supuestamente son dignatarios de los derechos que supuestamente están bregando los progresistas, los comunistas y la nueva izquierda. Entonces, me parece que ahí es muy extraño suponer, como decía una vez Eva Perón en Argentina, la Unión Ferroviaria le había hecho un paro de trabajadores a Juan Domingo Perón. Y el diario La Prensa, que era el diario de la oligarquía argentina, estaba apoyando el paro. Entonces Eva Perón le hace un razonamiento a los obreros, le dice, o los del diario La Prensa se hicieron socialistas, le dice Eva Perón, o ustedes le están haciendo el juego a la oligarquía. O los obreros le están haciendo el juego a la oligarquía. La pregunta hoy sería, ¿o realmente Soros y Morgan y Rockefeller y los Rothschild son realmente progresistas y aman a las mujeres, a los pobres y a los marginados de la sociedad? ¿O en realidad la izquierda y la nueva izquierda le están haciendo el juego a los grandes metacapitalistas de la comunidad? ¿Qué decís vos? Yo lo que digo es que el juego que yo estoy viendo habla por sí solo. Y el juego que yo estoy viendo es el siguiente. Este solamente es un ejemplo, pero es un ejemplo paradigmático de cómo el relativismo se va extendiendo a múltiples niveles, ¿no? A nivel metafísico, a nivel epistémico, etc. La pregunta que te lanzan esos poderes es, ¿tú odias a los homosexuales o no odias a los homosexuales, verdad? Te voy a arrinconar con una respuesta binaria. ¿Sí los odias o no los odias? La respuesta natural de cualquier ser humano es yo no los odio. Obviamente habrá por ahí alguno que, consumido por el odio, los odia a ellos, pero igual que se odia a sí mismo, ¿verdad? Eso no es nada nuevo para él. Pero en general, una persona normal y corriente dirá yo no los odio, ¿verdad? No tengo por qué odiarlos. Ok, entonces, si tú no odias a los homosexuales, lo que va a suceder a continuación es que vamos a abrirle las puertas a colectivos LGTB para que entren a enseñarle a tus hijos que están en la preprimaria, en el kinder, en el preescolar, qué significa ser parte del colectivo LGTB. Entonces les vamos a enseñar
pues nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, nuestro ambiente, nuestras relaciones sexuales, cómo se celebran, ¿verdad? Les vamos a mostrar nuestros cuerpos, les vamos a enseñar a celebrar nuestras banderas. Y entonces es cuando la persona que dijo que no odiaba a los homosexuales dice, no, un momento. Yo no quiero eso en la escuela de mis hijos. Ah, ¿ves cómo odiabas a los homosexuales? Este ejemplo es paradigmático en el sentido de que se aplica a cualquier otra área. ¿Odias a las mujeres, sí o no? Yo creo que ya se puede seguir tirando del ejemplo. No, claro que no odio a las mujeres. O sea, mi madre es una mujer, mi esposa es una mujer, mis hijas son mujeres, mi abuela, o sea, no odio a las mujeres, claro que no odio a las mujeres. Bueno, entonces, si no odias a las mujeres, tienes que permitir que el colectivo feminista, que es el que aglutina el sentir y la voluntad de todas las mujeres del planeta Tierra, se comporte de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y en el momento en el que alguna de esas premisas a ti te suena a poco razonable, poco lógica o relativista a nivel moral y dices, no, un momento, eso no me parece, ves cómo odias a las mujeres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que vos hiciste un video explicando un poco este proceso, ¿no? Que es un poco el proceso de la rana en la olla caliente, ¿no? Y creo que esa percepción de la comunidad que va variando y que de a poco le va llamando bueno a lo que era malo, es un poco lo que predicaba Nietzsche con respecto a la transvaloración de los valores, ¿no? Cambiar los valores cristianos por otros valores. Y me parece que la posmodernidad tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con llamarle bueno a lo que era malo y llamarle malo a lo que era bueno, ¿no? Es por eso que yo creo que la imagen más atacada del feminismo es la imagen de la Virgen María. Porque María es obediente a Dios. Y la imagen que resalta el feminismo es Lilith, por ejemplo, ¿no? Esa mujer que ha creado la cábala judía que se rebela contra Dios y contra Adán. Eva es obediente, Eva es tierna, María, ¿no? Es tierna, es obediente, María es casta, María es esposa, María es madre, María ama a su hijo y a su marido y es fiel a Dios. Y bueno, yo creo que María representa todo lo que el feminismo odia, ¿no? Todo lo que odia de una mujer. Entonces, y es por eso que Anton Levy, en la Biblia del Diablo, el primer capítulo se dedica a atacar a María, ¿no? Yo creo que la distorsión y la erosión de la imagen de la mujer en la sociedad occidental dice mucho de la crisis de valores que estamos teniendo. Sí, es como si María fuera una persona que ella no lo sabía, porque claro, es que ella estaba atravesada por estructuras heteropatriarcales, ecogenocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas palabrerías nuevas, y ella no sabía que someterse a la voluntad de Dios era una forma de esclavitud denigrante para ella, y que lo que ella tendría que haber hecho para poder ser libre es, bueno, de entrada, decirle que no al ángel de la Anunciación. O sea, aquí mi vientre es mío y te digo que no. Y mi libertad va a ser que todo eso que mi cultura, mi sociedad, mi familia, mi Dios me dice que yo debería hacer, no por imposición tiránica, sino porque realmente así es como voy a encontrar el sentido y la libertad, así es como voy a descubrir la verdad, porque insistimos, no es algo que puedes fabricar caprichosamente, es algo que tienes que descubrir, es algo que se te revela, es algo que te conquista y tú te tienes que dejar conquistar por ello. No, yo lo voy a construir. Entonces me voy a convertir en María Magdalena antes de conocer a Cristo. Ahí está mi libertad, ¿verdad? Eso es lo que diría la feminista moderna. Y todo esto tiene que ver, como rebobinando un poquito en nuestra conversación y para volverlo a unir con esa idea de que todo orden establecido, toda imposición, todo límite, todo dogma, toda moral impuesta por la tradición es siempre una moral opresora, patriarcal, que lo único que hace es crear seres humanos insatisfechos, esclavizados, y ese es de hecho el propósito. Está la idea oculta de que no llegamos aquí por casualidad, como decías antes, hay una especie de concilio secreto de señores que seguramente tenían como capuchas negras y cosas así, ¿verdad? Que decidieron que esa era la forma en la que iban a despedazar al ser humano, diciéndole que no robe, diciéndole que no mate,
diciéndole que no cometa actos impuros, diciéndole que respete a su padre y a su madre, que esa es otra, ¿verdad? La destrucción de la familia hoy está en el centro de nuestra sociedad. Y antes de terminar y cederte la palabra, tengo aquí una cita que me gusta de Donald Kingsbury, que dice que la tradición es un conjunto de soluciones a problemas que hemos olvidado. Tira la solución y recuperas el problema, que a menudo sigue ahí tan fuerte como siempre. Y pareciera que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Es como la tradición no me gusta, vamos a tirarla y están saliendo todos los problemas que la tradición ya había solucionado de nuevo y nos esforzamos en negar que esos problemas ya habían sido resueltos. Como si fueran problemas nuevos, ¿verdad? Mirá, ¿sabes cómo defino yo a la tradición? La democracia de los muertos. La posibilidad que tienen los muertos de hablarnos, de hablar con nosotros, de transmitirnos cosas, de decirnos cosas. Kant escribió un libro que se llama Para una filosofía de la historia desde un punto de vista cosmopolita. Ese libro tiene 34 páginas. Y en el libro dice, nosotros los ilustrados tenemos que destruir 3 cosas. Los prejuicios, la fe del pueblo, la autoridad, el orden eclesiástico, y la tradición judeo-cristiana. Nosotros destruyendo la tradición católica, que es atrasada, godista, opresora, machista, falocéntrica. No lo dice con esas palabras Kant, ¿verdad? Pero ciertamente que para Kant la tradición católica era opresora. Es decir, la libertad es la ausencia de coacción externa a la voluntad. Entonces, lo único que te hace libre es hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras. Entonces, si yo te digo, mirá, yo vine a liberarte, yo vine para que vos hagas lo que quieras y que nadie te pueda decir lo que tenés que hacer, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus profesores, ni el cura de la parroquia. Nadie tiene derecho a decirte lo que tenés que hacer. Hacé lo que quieras y vas a ser como Dios y no vas a pagar consecuencias. Me parece que ese concepto de libertad que está en el fondo de la Ilustración es un concepto diametralmente opuesto al cristiano. Vos me decís, vos tenés que ser libre de todas las cadenas que te oprimen. Y yo te digo, bueno, ok, yo quiero ser libre de todas las cadenas que me oprimen. Ahora te pregunto, ¿libre para qué? ¿Para qué crees que sea libre? Y para vivir tu propia vida como quieras. O sea que no tiene un sentido mi vida. Yo le tengo que dar un sentido a la vida porque la vida no tiene un sentido. Cada uno le da el sentido que quiere a la vida. Entonces, fíjate, el socialismo te vende el relativismo moral, la idea de que cada uno puede vivir como quiera, y el liberalismo te enseña a respetarlo, y te dice, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y te pregunto, ¿vos respetás irrestrictamente cualquier proyecto de vida? ¿Para vos todos los proyectos de vida son respetables? Entonces, de alguna u otra manera, ese tipo de liberalismo también termina siendo un problema. Yo no Desde estoy en luego. contra de todo liberalismo, pero estoy en contra de ese concepto de liberalismo, de esa definición del liberalismo, que me parece que es peligrosa. Pero bueno, te lo quería compartir. No sé si estamos ya listos para entrar en la cuestión de Dios, ¿no? Antes decíamos en la introducción que todo esto también nos lleva a lo luminoso, a la relación directa con el ser absoluto, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir algo al respecto, quizás más como cristiano que como filósofo, ¿no? Yo ahora voy a hablar como un creyente, como un cristiano. Y si me dejás, me gustaría hablarle directamente a los jóvenes que te escuchan, ¿no? Porque vos vas a escuchar, joven que estás viendo esto, vos vas a escuchar que muchos te van a decir, no, pero qué aburrido es eso de ir a la iglesia. Hay un tango en la Argentina que dice, creer en Dios es dar ventaja, ¿no? Entonces, qué aburrido que es eso de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de seguir los mandamientos. Mirá qué felices y qué libres somos nosotros, emancipándonos de nuestros padres y del cura de la parroquia y del pastor de la iglesia.
mirá de divertidos que somos nosotros, mirá lo bien que la pasamos. Y hay una película que a mí me ha cambiado mucho. Eran unos hippies que la pasaban muy bien y con el jolgorio y la fiesta de los hippies, ¿no? Vivían en una casa grande donde habitaban 20 hippies y pasaba de todo lo que podría pasar con 20 hippies viviendo en una casa. Yo vivía ahí así, ¿eh? Perdón que te interrumpa, Claro, pero el bueno, hippie soy yo. Yo vivía en una casa de hippies y y al pasaba de frente, todo. y pasaba de todo, y al Ajá. frente vivía un muchacho que se peinaba con gomina, viste, la película es bien ostensiva, se peinaba con gomina e iba a trabajar y a estudiar, e iba, viste, con la valijita y con los anteojos, le faltaban ponerle la Biblia en la mano, viste, y era un nerd. La cosa es que los hippies se burlaban de este muchachito que iba al trabajo, que estudiaba, que cumplía, que era fiel con su mujer, que se casó, que tuvo hijos, que trabajó, trabajó y trabajó. Mientras los hippies vivían la vida libre y hacían malabares en las esquinas. Bueno, esto terminó que a los 50 años los hippies eran todos pobres y estaban enfermos, solos y totalmente angustiados por la existencia. Y este muchachito que estaba oprimido por el sistema capitalista heteropatriarcal tenía familia, tenía hijos, tenía una empresa, podía irse de vacaciones cuando quería, si quería comprarse una camioneta, podía comprarse una camioneta, si quería descansar, podía descansar, si quería viajar, podía viajar. Y al final, aquellos que eran libres terminaron trabajando para este muchachito que era el oprimido por el sistema, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces con nuestras malas decisiones podemos perder esa libertad de la cual tanto nos ufanamos, ¿no? Ujú. Hay un cuento que yo había escrito cuando era pequeño. Un niño tiene $10 y con los $10 podía comprar un juguete o golosinas y decidió comprar el juguete. Una vez que se cansó de jugar con el juguete, se dio cuenta que el juguete valía $10 y fue a la, no sé, acá se le llama kiosco, tabaquería, un lugar donde venden golosinas, ¿no? Fue a la tabaquería a comprar las golosinas y le dijo, mire señor, yo acá tengo un juguete que me salió $10, así que le cambio el juguete por las golosinas. Y el hombre le dice, no, pero no vale lo mismo, vos me tenés que traer los $10. Y el niño decía, pero qué curioso si el juguete me salió $10, que el juguete dejó de valer $10. Y el hombre le dice, no, vale $10. Lo que perdió valor, el, no perdió valor el juguete, perdió valor tu libertad, porque has escogido mal. Vos querías las golosinas, pero compraste el juguete. Y una vez que elegiste mal, ya no podés volver atrás. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros tomando decisiones pensando que hay vuelta atrás, hay muchas cuestiones que no tienen vuelta atrás y que quizás una mala decisión puede arruinarte la vida por completo. Entonces, cumpliendo los mandamientos de Dios, no sos un esclavo del sistema, no estás preso, no sos esclavo. Vivir cumpliendo los mandamientos es la auténtica libertad y te vas a dar cuenta que aquellos que cumplen los mandamientos de Dios son más felices, auténticamente felices y son más libres que aquellos que están violando los mandamientos y viviendo una vida totalmente libertina. Examina profundamente porque al parecer parece que los que violan los mandamientos son libres y que los que cumplen los mandamientos están oprimidos. Pero yo te invito a que mires de una manera más profunda y que veas un poquito más allá y veas cómo están viviendo y dónde terminan aquellos que cumplieron los mandamientos y dónde terminaron aquellos que no los cumplieron. Y no hace falta que te explique mucho más, vos te vas a dar cuenta dónde vas a terminar viviendo un tipo de vida y dónde vas a terminar viviendo otro tipo de vida. Entonces, el cristianismo no es un no a la vida, como dice Nietzsche, que los cristianos son predicadores de la muerte. El cristiano tampoco es un neurótico reprimido. El cristianismo no es un conjunto de listas de cosas prohibidas. El cristianismo es, ante todo, la vida en Cristo, que es el autor de la vida, y justamente es en sus mandamientos
que nosotros encontramos la libertad, el amor, la felicidad y la plenitud como hombres. Así que bueno, yo no, en este momento yo no estoy hablando como filósofo, estoy hablando como cristiano, pero bueno, te agradezco, Jorge, de darme esta oportunidad de transmitir este mensaje. Ojalá que a alguien por lo menos le podamos llegar. Bueno, es un mensaje que me parece importante en primer lugar porque yo también soy cristiano, soy practicante, soy una persona muy tradicional. Esto hay algunas personas que en mi canal, personas que me vienen siguiendo desde hace algún tiempo, les resulta sorprendente. No entiendo muy bien dónde está la sorpresa, es decir, si haces un análisis de los mismos vídeos que he ido compartiendo desde que empezó el canal, eh, cuando he abordado la filosofía, cuando he abordado la psicosis colectiva con esa serie de videos que compartí, cuando he abordado los temas de la mitología, cuando obviamente he abordado el tema del simbolismo, el tema de hemos enterrado a Dios o no. Quiero decir, mi postura ya estaba muy clara. Lo que pasa es que a día de hoy hay muchas personas que quizás solamente se quedan en la parte de que yo, pues de vez en cuando he guiado meditaciones y que eso directamente me convierte en una especie de miembro honorífico de la religión Nueva Era, que por supuesto es la religión de los que sí que creen en un Dios abstracto y etéreo, pero no, por supuesto, que no creen en el cristianismo y no solo no creen en el cristianismo, sino que es casi su obligación moral detestar toda forma de religión, ¿verdad? Sin embargo, mi punto aquí es que, en primer lugar, esta gente que dice creer en Dios, pero que no sigue ningún tipo de religión estructurada, ¿verdad? ¿Cómo establece una relación con Dios? Es decir, una cosa es aceptar la existencia de algo y otra cosa es relacionarme con eso que tiene existencia. Entonces, bueno, yo puedo decir que Dios existe y que está por ahí en algún lugar, lo puedo llamar universo, que esto también se hace mucho en la nueva era, ¿no? Confundir la creación con el creador es súper habitual. Ellos no le piden a Dios, ellos le piden al universo. Ellos no le piden al que creó, le piden a lo creado. Bueno, está bien. Pero incluso si pasamos por alto este tipo de confusiones, me resulta muy llamativo que puedas aceptar abiertamente la existencia de un Dios, pero al mismo tiempo tú creas que no es necesario tener ningún tipo de relación con ese Dios, porque al final, ¿qué relación tienes? No tienes ninguna relación. Entonces ellos la justificación que hacen es que como Dios lo único que quiere de mí es que yo sea feliz. Es que eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Entonces, si yo soy feliz, y ahí yo obviamente de forma subjetiva defino mi propia felicidad, que normalmente tendrá que ver con la comodidad, el placer y el confort, pues de alguna manera ya estoy honrando lo que Dios quiere de mí y ya está, la relación con Dios es perfecta. No funciona así. Es decir, la relación con Dios sigue otro tipo de parámetros, igual que la relación con cualquier ser personal sigue otro tipo de parámetros. ¿Qué le podemos decir a estas personas que no creen en un Dios personal y que no creen que la religión les pueda ayudar a establecer una relación directa con ese ser personal? Yo te pondría una metáfora, ¿no? Si yo tengo un aparato que es nuevo y que no sé qué es, y lo quiero manejar a mi gusto y a mi placer, ¿va a funcionar bien el aparato o lo voy a terminar rompiendo? La mejor manera de manejar un aparato es leer el manual de aquel que lo ha creado al aparato, del que lo ha fabricado, porque el que lo fabricó al aparato sabe cómo el aparato funciona bien. Entonces es muy soberbio que vos creas que vos sabés lo que es ser un ser humano y que vos sabés lo que es cómo vivir bien. Ese es el error de nuestros padres, de nuestros primeros padres, el creerse con la soberbia. Ese es el error del mismo ángel caído, con la soberbia de creerse autosuficientes, ¿no? No hay nada más liberador que sentir que necesitas de alguien más. Yo sé que hoy todo el mundo te va a enseñar y la psicología barata de hoy te va a decir, no, vos no necesitas de nadie, vos sos autosuficiente, te podés valer por vos mismo. No, la filosofía enseña que somos seres políticos y sociales. Y no es lo mismo alguien que tiene amigos que alguien que no tiene amigos. No es lo mismo alguien que nace en el contexto de una buena familia que alguien que nace en el contexto de una familia disfuncional. Nosotros somos seres necesitados. Necesitas a tus padres, necesitas amigos y sobre todo necesitas a tu creador, ¿sí? Si alguien te ha creado y te ha dado una esencia, es porque es inteligente. Y si es inteligente, te ha creado con inteligencia.
Pero ese ser puede crear mucho más de lo que ha creado. Es tan poderoso que pudo haber creado miles de millones de seres humanos más que los que él ha decidido crear. Ahora, ¿por qué ese ser que pudiendo haber creado millones de seres humanos más, simplemente decidió crearte a vos, crearme a mí, crear a Jorge? Y es que él, conociendo su potencia creadora, supo que podía crear muchos seres humanos más y muchas cosas más, sin embargo, decidió crearte a vos. ¿Por qué? Por necesidad. Él necesitaba crearte a vos para ser creador, necesitaba crearte para ser Dios, necesitaba crearte para ser todopoderoso, y la verdad que no. Él ya era todopoderoso antes de crearte. ¿Y por qué te ha creado? Porque te ama. Fuiste creado por amor. Fuiste creado porque ese ser te conoció, antes de crearte te pensó, cuando te pensó te amó, y porque te amó te creó. Y fuiste creado por amor y estás siendo creado por amor, porque seguís existiendo por amor. Entonces, ese ser que te ha pensado y que te ha amado es una persona, y ese ser que es una persona tiene y desea tener una relación personal con vos. Esa es mi explicación filosófica a por qué nosotros debemos relacionarnos con Dios como persona. Ya que hemos apelado a los que creen en una especie de Dios, nueva era, abstracto, etéreo, que lo llaman por el nombre de que no le corresponde, lo llaman universo cuando él es el que creó el universo, ya que hemos apelado a este grupo, que me consta que es un grupo que tiene una amplia representación en mi canal, me gustaría apelar a otro grupo, que es el grupo de los ateos. Los que dicen, no puedo creer en Dios, Dios no existe. Y específicamente me gustaría apelar a el que yo, por lo menos en mi comunidad, he identificado como el principal problema o escollo a la hora de tener una fe genuina, que es el llamado problema del mal y el sufrimiento. Es decir, ok, si hay un Dios en el cielo que es todopoderoso, sabio y que además es amoroso, porque como acabas de definir, Jonathan, él me crea porque primero me piensa, me ama y de ahí es que yo entro en la existencia. Y además es un Dios que obviamente se debe preocupar por la justicia. ¿Por qué permite que haya tanta maldad y sufrimiento, ¿no? O sea, ¿por qué no interviene, reprime a los que están perpetrando esos crímenes y pone fin a su comportamiento monstruoso? Y de hecho, ¿por qué permitió que existiera tal maldad en primer lugar? Y la respuesta principalmente es que fruto del amor, ¿verdad? Dios te quiere entregar algo llamado libre albedrío. Si no tuvieras libre albedrío, pues evidentemente serías un ser programado, una especie de robot autómata, la posibilidad del mal no existiría en ti y ya está. Pero Dios no quiere que seas eso. Precisamente porque te ama, Dios lo que quiere es que puedas tener la posibilidad de elegir. Y para que una decisión sea real y plenamente libre, debe siempre tomarse frente a una alternativa que podría elegirse. Esa es la alternativa del mal. ¿Qué respuesta le podemos dar a nivel filosófico frente al problema del mal? Y luego, si quieres, puedes entrar a nivel teológico. Bueno, filosóficamente todo ente tiene categorías trascendentales, ¿no? Todo ente, por ser ente, es uno en cuanto sustanciable, es verdadero en cuanto que inteligible, es bueno en cuanto que querible y es bello en cuanto que apetecible. Bajo esa circunstancia, en los trascendentales, todos los entes son uno, bello, bueno y verdadero. El ente es positivo en cuanto que está dado y es criatura. El ente participa del ser. El mal no es ente, el mal no es otro ser además de todos los seres. El mal es la perversión de la perfección del ente, es ausencia de un bien debido. Vamos a suponer, esto es un celular y es uno, es bello en cuanto que es apetecible, alguien podría querer este celular, es bueno en tanto que es querible y es verdadero en cuanto que es inteligible. Ustedes pueden conocerlo en ese sentido. Ahora, el mal no significa que a este celular se le suma algo. El mal consiste, por ejemplo, en que la pantalla está rota, en que no funciona bien el audio,
en que la batería es vieja, ¿sí? Pero no es que el mal consiste en que a la batería nueva se le suma algo que es la batería vieja. Es una erosión de la bondad de la batería. La pantalla rota no es que se le suma lo roto a la pantalla, es una erosión de una pantalla sana. O sea, el mal es que le falta algo que tenía que estar, ¿sí? El mal consiste, por ejemplo, en que a mí me falte un brazo. Eso significa que yo padezco un mal. No que a mí se me aumentó una ausencia, sino que me falta un bien debido. Entonces el mal no fue creado por Dios. El mal es simplemente la posibilidad de que las cosas que Dios ha creado perfectas puedan llegar a ser imperfectas. ¿Y por qué el bien es una elección? Y porque nosotros somos seres racionales, y los seres racionales llegan al bien a través de su libertad. Las plantas llegan a su bien, pero no por libertad, sino por instinto. Los animales llegan a su bien por instinto, pero no por libertad, no toman decisiones. Nosotros podemos hacer el bien tomando una decisión. Y es por eso que practicar el bien a nosotros nos perfecciona. Y para poder practicar el bien, tiene que estar la vía expedita de practicar el mal. No es que Dios desea que practicamos el mal, tampoco es que Él desea que haya mal en el mundo. Todo lo que sucede malo puede suceder para bien. Esto sucede así porque el mal muchas veces es más pedagógico que el bien. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes han sufrido, se han convertido en personas mucho más profundas e inteligentes que cuando estaban bien. Muchas veces cuando estamos contentos y en fiesta, no somos tan profundos y muchas veces podemos cometer errores con esa euforia que nos caracteriza cuando estamos muy contentos. Cuando estamos tristes, muchas veces cuando nos pasó algo trágico, nos volvemos personas más sensibles, más humanas, más caritativas, más misericordiosas, más empáticas con los demás, y nos convertimos en mejores personas. El mal también es pedagógico. Y así como Dios utilizó el mal que le pasó a José, que a José lo tiraron en un pozo, los hermanos, y después José fue vendido como esclavo a los egipcios, e interpretando el sueño del faraón, Potifar terminó siendo el visir, uno de los vicegobernadores de Egipto. De esa manera, los hermanos volvieron a José en una época de hambruna para el territorio palestino, y los hermanos le piden perdón a José, y José le dijo, no se preocupen, Dios utilizó para bien el mal que ustedes me hicieron. Y lo mismo dice San Pablo, ¿no? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, el mal es mal cuando Dios está ausente. Pero cuando Dios está presente, todo lo que te suceda malo va a ser convertido en bueno porque hay un proyecto, hay una esperanza, siempre hay una salida, siempre hay una manera de interpretar para bien aquellas cosas que nos suceden para mal. Hay un cura que lanza una metáfora, dice, las espinas pinchan si se pisan, no si se besan. Entonces muchas veces poder abrigar el dolor, poder de alguna manera sublimar el dolor, nos hace personas mucho más interesantes. Las personas que han sufrido mucho son personas mucho más profundas, mucho más inteligentes y mucho más espirituales que aquellas personas que la pasaron muy bien toda su vida, aunque no exista tal persona, ¿no? Entonces, Dios permite el mal por una función pedagógica, Dios permite el mal por una función salvífica. De hecho, Dios nos ha salvado por el mal también. La muerte de Jesucristo y el dolor de Jesucristo para nosotros es un mal que redunda en un bien, que es la salvación. Entonces, Dios permite el mal para que nosotros escojamos el bien por nuestra propia libertad. Esa es la explicación filosófica. Y el mal es pedagógico porque nos redime. Esa es la explicación teológica. Hay un obispo norteamericano, Robert Barron, una de las personas que más admiro, que tiene también una metáfora, ya que mencionaste la metáfora de la espina. Él habla de la metáfora del joven Jonathan, que tiene 2 años, quizás 3, ¿verdad? Y su mamá o su papá, pues lo tienen que meter en una sala de operaciones para que se le practique algún tipo de cirugía. Es una cirugía menor, realmente, ¿verdad? No entraña ningún tipo de peligro.
Pero el pequeño Jonathan debe entrar en el quirófano y allí en la puerta del quirófano debe decirle adiós a mamá o a papá y debe quedarse solo en ese territorio desconocido, sin las capacidades también para comprender qué es lo que está sucediendo. En ese momento el pequeño Jonathan mira a su papá o a su mamá aterrorizado y lo primero que dice es: ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes dejarme aquí solo, en este lugar, con estos señores, todo lleno de bisturís y cuchillos? Es un ambiente tétrico, especialmente para un niño tan pequeño y tan sensible. ¿Cómo puedes hacerme algo así, verdad? Pero claro, eres tan pequeño que tu mamá y tu papá no te podrían dar explicaciones de tipo técnico, ¿verdad? Acerca de por qué realmente tienes que estar ahí y cómo eso que tú estás sufriendo en este momento es fruto del amor y es para un bien mayor, ¿verdad? Y dice el obispo Robert Barron que todos de alguna manera somos ese pequeño Jonathan que tiene que entrar en el quirófano sin saber que lo que se le está practicando es una operación del alma que conlleva cierto sufrimiento y es inevitable, pero que lleva a un bien trascendental, ¿no? Es para bien, claro. Y sí, 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 sí. Pero eso lo vemos al final de la película. Toda película de terror o toda película en el medio de la película parece trágica, ¿no? No avisoramos el final feliz. Y yo creo que eso sucede, ¿no? Que desde nuestra soberbia creemos entender varias cosas que el ser humano no puede entender, porque el ser humano es finito. Nace a la vida sin saber qué es la vida, nace como ser humano sin saber qué es el ser humano, nace sin querer nacer, viene al mundo sin saber qué es el mundo, muere sin querer morir y sin saber qué es la muerte. La contingencia nos atraviesa completamente a todos nosotros. Entonces, creernos con la soberbia de querer entender el sentido de la vida y de nosotros, de alguna manera, desde nuestra autonomía inmanente, plantear nuestra felicidad, es un poco soberbio, ¿no? Jonathan, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y te quiero proponer lo que tú me propusiste a mí ayer cuando hicimos el directo sorpresa en tu canal. Si te fueras a morir ahora mismo y dispusieras de 1 minuto para lanzar un mensaje, ¿no? ¿A quién le lanzarías ese mensaje y qué mensaje sería ese? Bueno, ahora el mensaje lo lanzaría exclusivamente para los jóvenes, que son los que a mí realmente me ocupan y me preocupan, ¿no? Y decirle a los jóvenes que hay dos maneras de vivir la vida, desde el espíritu de la profundidad o desde la superficie. El espíritu de la superficie es el espíritu de la moda. En la superficie, en lo banal, todo cambia. Lo banal es aquello en lo cual todo va mutando. Y hoy está de moda una cosa y mañana está de moda otra. Y hoy se dice una cosa, mañana se dice otra. Y hoy se lee una cosa, mañana se lee otra. Y hoy se escucha una cosa, mañana se escucha otra. Vivir en la moda es vivir en el espíritu de la superficie. Pero vivir en el espíritu de las profundidades es vivir con las verdades sólidas del ser humano, con esas verdades eternas del ser humano, con aquellas verdades que han alimentado el espíritu de todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Yo te invito a que habites en el espíritu de las profundidades y que te encuentres con el espíritu de los grandes hombres de la historia, esos hombres que han descubierto las verdades profundas del ser humano, las verdades últimas del ser humano. En esa verdad vas a encontrar la autenticidad que tanto buscas. La autenticidad no te la va a dar el tatuaje que te querés hacer, la autenticidad no te la va a dar la ropa que te querés poner, ni la música que querés escuchar, ni el viaje que querés hacer. La verdadera autenticidad te la va a dar descubrir el espíritu de las profundidades, que son esas verdades hondas del ser humano, en la cual todos nosotros nos hermanamos, aquellos que hemos podido naufragar y hemos podido navegar en esas profundidades. Te invito a que para ser auténtico no seas banal ni superficial, sino que encuentres la autenticidad en la profundidad. Poderoso mensaje, muchas gracias, Jonathan. Y ya por último, ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo ahora mismo? ¿Cuáles son tus redes? Sí, mi canal de YouTube se llama Jonathan Ramos y tengo un canal de Telegram y un canal de TikTok, donde me pueden encontrar, también en Instagram, Jonathan Ramos Filósofo. Así que en todas las redes ponen mi nombre y
y ahí va a aparecer. Así que muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti por aceptar mi invitación, por el tiempo que nos has regalado, y si a la gente le gusta y nos lo dejan saber en los comentarios, pues nos sentaremos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia.